Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, les mando un saludo desde aquí, vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía medieval. En este video quizás escucharán los sonidos de la creación, así que no los ignoremos, pero centrémonos en nuestro tema. Nosotros estamos hablando de filosofía medieval, ya vimos lo que es la filosofía medieval, las características de la filosofía medieval, de qué siglo a qué siglo va esta filosofía, y también vimos lo que son los padres de la iglesia y los padres apologistas, ¿ya? Vamos a hablar hoy en nuestra clase de las herejías. Antes de dar inicio a este tema, vamos a hablar de lo que es una herejía. Una herejía es un pensamiento que va en contra de una verdad de fe, es decir, un pensamiento que va en contra de un dogma, es un error que se contrapone a una verdad de fe. Y durante los siglos 3 y 4 abundan las herejías, que son doctrinas de los creyentes cristianos que se separaron de los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Listo? Pero antes de dar inicio al tema de las herejías, me parece a mí importantísimo y me parece vital y fundamental aclarar unos conceptos. Primeramente debemos aclarar el dogma de la Trinidad. ¿Listo? Y aquí vamos a hablar de lo que es quién es Dios, ¿sí? Vamos a decir los errores que se dan acerca de este dogma de la Trinidad, vamos a hacer la distinción entre las personas divinas, cuál es el origen del nombre de estas personas divinas, vamos a hablar de la unidad de naturaleza, vamos a hablar también de la actividad de las personas divinas, una actividad hacia adentro y una actividad hacia afuera, ¿ya? Y me parece también importante aclarar conceptos como persona y naturaleza. Entonces, chicos, prestemos mucha atención, tomen su cuaderno, su lapicero y comencemos a tomar los apuntes sobre este tema que es importantísimo. Si nosotros comprendemos este tema, vamos a comprender las controversias que se dan sobre las herejías, es decir, vamos a entender lo que la Iglesia respondió frente a las herejías o frente a los errores de algunos cristianos que se separaron. ¿Listo? Entonces, comencemos. El dogma de la Trinidad a nosotros nos va a enseñar que hay tres personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esas tres personas tienen una misma naturaleza divina. ¿Listo? Mire que ya en la definición de Trinidad nos encontramos dos conceptos, primeramente persona y en un segundo momento naturaleza, que nosotros vamos a utilizar no en el lenguaje común y corriente que se utilizan estos términos, sino que los vamos a usar y los vamos a designar ya en un lenguaje más filosófico, porque el lenguaje filosófico es el más profundo y es el más adecuado para poder comprender la esencia de estos dos términos y para poder comprender el misterio de la Trinidad, para tratar de comprenderlo, porque el misterio de la Trinidad no se comprende, ¿ya? Entonces, aclaremos estos términos. Primeramente vamos a decir qué persona proviene del griego prosopon, ¿sí? Que originariamente este término prosopon hacía referencia a la máscara que usaban los actores griegos en las obras de teatro. Por tanto, prosopon significa máscara y hace referencia a los rasgos exteriores. En un segundo momento ya esta máscara o este prosopon pasa a significar individuo que utiliza esa máscara, y ya en el siglo III el concepto de persona comienza a utilizarse en los contextos filosóficos y teológicos, ¿ya? Para intentar abordar y resignificar el misterio de la Trinidad, y a la luz del dogma de la Trinidad, el concepto de persona comienza a designar a Dios. ¿Por qué? Porque este término comienza en el siglo III a significar ya racionalidad y también perfección. Por lo tanto, ser persona significa ser soporte de una naturaleza racional que implica ser espiritual. Por eso comienza a designar a Dios, porque Dios es una esencia divina, ¿sí? De naturaleza racional y también espiritual. ¿Listo? Y algo que debemos dejar claro también es que cuando nosotros
aquí en esta clase hablemos de persona, también podemos hacerlo de hipóstasis y subsistencia también. Si aquí nosotros en la clase de filosofía medieval usamos el término hipóstasis o subsistencia, tengan claro que nos estamos refiriendo también a persona. Persona, hipóstasis, subsistencia es lo mismo en el lenguaje filosófico y en el lenguaje teológico de la Trinidad. Ya aclaramos el término persona y dijimos que persona proviene del griego prósopo, que significa máscara y hace referencia a la parte exterior. Luego, ese término persona pasa a significar el individuo que utiliza esa máscara, y en un tercer momento, prósopon viene a designar a Dios en el siglo III, porque comienza a significar ya lo que es la racionalidad y la perfección. Ahora vamos entonces a aclarar el término naturaleza. Cuando nosotros hablamos del término naturaleza, no nos vamos a referir o no vamos a hacer referencia al conjunto de las cosas que existen en el mundo, sino que cuando nosotros hablamos de naturaleza nos vamos a referir a la esencia. ¿Listo? Entonces, naturaleza se refiere aquí en filosofía a la esencia, y unos términos equivalentes a esencia van a ser naturaleza, estado también. ¿Listo? Entonces, si aquí en la clase de filosofía nosotros escuchamos el término esencia, estado, naturaleza, recuerden que son términos equivalentes que hacen referencia a lo mismo, a la esencia, es decir, a aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Naturaleza, esencia y estado son lo mismo, hacen referencia a aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Y recuerden que dijimos que el término persona también tiene unos términos equivalentes que son hipóstasis y subsistencia. Ya hablamos del dogma de la Trinidad, ya aclaramos los conceptos de persona y de naturaleza. Vamos a hablar ahora entonces de los errores que se dan acerca del dogma de la Trinidad, ¿sí? Estos errores que se dieron durante los primeros siglos del cristianismo son los mismos errores que tenemos hoy en la actualidad. Entonces, en el dogma trinitario aprendimos que en Dios hay tres hipóstasis, personas o subsistencias en unidad de naturaleza o estado o substancia. Y vamos a decir cuáles son los dos errores que se dan. Primeramente, unos que queriendo asegurar la unidad de la Trinidad, lo que van a hacer es negar la Trinidad de personas, y otros, por intentar asegurar o defender lo que es la diferencia de las personas, lo que hacen es negar la igualdad de naturaleza, y entre estos va a estar Arrio y Sabelio. Arrio lo que va a hacer es negar la divinidad de Cristo y va a decir que no es igual al Padre, que es una criatura superior a las demás criaturas, pero al fin y al cabo es una criatura. Niega la divinidad de Cristo. Y Sabelio, que va a negar que el Espíritu Santo también es de origen divino, es decir, va a negar la divinidad también del Espíritu Santo, ¿ya? Y tenemos otros dos errores, como ustedes ven acá, el triteísmo, en donde se va a afirmar que hay tres dioses, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, tres dioses en amistad, que se unen en amistad. Por lo tanto, tendríamos que asegurar acá que hay tres esencias divinas para poder que hayan tres dioses. Esto es un error, el triteísmo, en donde se afirma que no hay un Dios, sino que hay tres dioses que se unen en amistad. Una especie de barra de chocolatina donde la esencia divina está dividida en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres dioses. Esto es un error, ¿listo?
no va. Y el segundo error o la segunda herejía es el docetismo trinitario. ¿Qué dice el docetismo trinitario? Dice que hay un solo Dios, ¿ve? Que es contrario al triteísmo, en donde hay tres dioses. Este va a decir, hay un solo Dios, pero ese Dios va a usar unas máscaras pedagógicas para manifestarse al hombre en las distintas etapas de la historia. Entonces, este único Dios, en una época determinada de la historia, se manifiesta como Padre. Hagamos acá, representémoslo con la barbita. Este único Dios se manifiesta en un momento de la historia como Padre, luego se quita la máscara y en otro momento de la historia se manifiesta como el Hijo y ya luego, después, en otro momento, se va a manifestar como el Espíritu Santo. Entonces miren, no hay tres personas en la Trinidad, sino que ese único Dios se va a manifestar de distintos modos a través de toda la historia de la salvación. Estos dos son errores garrafales en los que se cayeron y en los que se siguen cayendo hoy en día sobre el dogma de la Trinidad. Sobre cuando empezamos a pensar sobre la Trinidad, podemos caer en estos errores, o pensar que hay tres dioses, o creer que hay un solo Dios que en distintas etapas de la historia se manifiesta como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Este no es el esquema trinitario, ni la barra de chocolate, ni este Dios que se manifiesta en la historia de distintos modos, ¿no? El esquema trinitario para nosotros es el siguiente. Primeramente tenemos a Dios, pongamos acá naturaleza divina, ya tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Este es el esquema trinitario que se maneja en el cristianismo. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, es Dios. ¿Ya? ¿El Padre es el Hijo? No es. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. Perdón, acá. El Padre no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Y el Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Hijo. Entonces tenemos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Este es el esquema trinitario que se maneja en el cristianismo. Así en Dios tenemos tres personas o tres subsistencias o hipóstasis, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? En unidad de naturaleza divina. ¿Listo? Entramos ahora entonces a hablar del tema de la distinción de las personas divinas y vamos a decir que nosotros no podemos distinguir a las tres personas divinas ni por su naturaleza, ni por sus perfecciones, ni por sus obras exteriores. ¿Listo? ¿Por qué no podemos distinguir a las personas divinas por su naturaleza? Básicamente porque dijimos que las tres personas divinas comparten una única naturaleza divina y por este motivo son un solo Dios verdadero, ¿ya? Y no podemos distinguirlas por sus perfecciones porque estas perfecciones se van a identificar o se van a confundir con la esencia divina. Así, de esta manera, tenemos tres personas igualmente eternas, igualmente poderosas, igualmente sabias. Ninguna es superior a la otra. Las tres son igualmente perfectas, igualmente eternas e igualmente sabias.
¿listo? Y no podemos distinguirlas por sus obras exteriores. ¿Por qué? Porque lo que obre una de las personas respecto a las criaturas, las demás personas también lo obran. Por ejemplo, si decimos que el Padre es el que crea, tenemos que decir también que el Hijo y el Espíritu Santo están en esa obra creadora junto con el Padre. Así los tres están salvando, los tres están creando y los tres están santificando. Únicamente nosotros vamos a distinguir a las personas divinas por su origen. Únicamente por el origen podemos distinguir a las personas divinas. Primeramente tenemos al Padre, que no procede o no viene de ninguna persona. Luego tenemos al Hijo, que el Hijo es engendrado por el Padre. El Padre engendra al Hijo, ¿listo? Este es el origen del Hijo. Primero tenemos al Padre, ¿sí? Que no proviene de ninguna persona, es ingenerado, luego ingénito, luego tenemos al Hijo, que es engendrado por el Padre, y luego tenemos al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Este es el origen de las personas divinas. Primeramente el Padre, que es ingénito, luego tenemos al Hijo, que es engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo, que procede del amor del Padre y del Hijo. Por esta razón, o desde el origen, nosotros podemos distinguir a las personas divinas, no por su naturaleza, ni por sus perfecciones, ni por sus obras exteriores. Ténganlo en cuenta, chicos, para poder comprender los temas que vienen. Habíamos dicho que nosotros vamos a distinguir únicamente a las personas divinas por su origen. Vamos a profundizar un poquito sobre este origen, ¿sí? Y vamos a decir primeramente que tenemos la naturaleza divina, lo que hace que cada una de las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean un solo Dios verdadero. Luego tenemos al Padre, ¿sí? Que es ingénito. Es decir, no tiene origen, no procede de ninguna de las personas. Luego tenemos que el Padre engendra al Hijo, es decir, a la segunda persona de la Trinidad, y lo hace por vía del entendimiento. Entonces, el Padre engendra al Hijo por vía del entendimiento. ¿Qué significa que el Padre engendra al Hijo por vía del entendimiento? Significa básicamente que Dios, que se conoce a sí mismo, engendra dentro de sí una imagen o un concepto de sí mismo, que es el Hijo. Que el Hijo entonces es engendrado por el Padre por vía del entendimiento. Y luego tenemos que la tercera persona de la Trinidad procede del amor del Padre y del Hijo por vía de la voluntad. Entonces la tercera persona tiene su origen en el amor del Padre y del Hijo por vía de la voluntad. ¿Listo? Entonces, este es el origen de las tres personas divinas, para que lo tengamos claro y en cuenta. El Padre es ingénito, no tiene procedencia, no procede de ninguna persona, no tiene origen. Luego tenemos que el Padre por vía del entendimiento engendra al Hijo, es decir, el Padre se hace una imagen de sí, un concepto de sí, y surge la segunda persona de la Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad tiene su origen en el amor del Padre y del Hijo, ya por vía de la voluntad. Pongamos acá, por vía de la voluntad. Chicos, que esto quede claro, porque esto es importantísimo para comprender los temas que siguen sobre la cristología, sobre Cristo, ¿sí? Porque es verdadero Dios, porque es verdadero hombre, y las herejías o las controversias que se dieron a través de los primeros siglos del cristianismo sobre el origen de Cristo. Y para eso es importante poder comprender esto, que tenemos
una naturaleza divina, tenemos la primera persona de la Trinidad que es el Padre, tenemos la segunda persona de la Trinidad que es el Hijo y tenemos la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo. Que el Padre no procede de ninguna persona, que el Hijo es engendrado por el Padre por vía del entendimiento y del amor del Padre y del Hijo procede la tercera persona por vía de la voluntad que es el Espíritu Santo. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la actividad de las personas divinas. ¿Listo? La actividad de Dios es interna siempre y cuando haga referencia a las tres divinas personas. Y es externa siempre y cuando haga referencia o esté en relación con las criaturas. ¿Listo? Entonces encontramos dos tipos de actividades en Dios. La actividad interna y la actividad externa, ¿ya? La actividad interna de Dios es propia de cada una de las personas divinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basa en la relación de origen de estas, ¿sí? Que son propias de cada una de estas personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas relaciones o esta actividad interna de Dios dan como fruto a unas relaciones que ya vamos a ver. Primera relación, la paternidad. La paternidad es la relación del Padre al Hijo. Luego tenemos la segunda relación que es la filiación. La filiación es la relación del Hijo al Padre. ¿Listo? Entonces, primera relación que es fruto de la actividad interna de Dios es la paternidad. La paternidad es esa relación del Padre al Hijo. La segunda relación es la filiación, es decir, la relación del Hijo al Padre. Y la tercera relación es la expiración, que es la relación del Padre y del Hijo al Espíritu Santo. ¿Listo? Esa es la actividad interna de Dios, y en esta actividad interna de Dios tenemos lo que es el conocimiento, es decir, Dios que se conoce a sí mismo, y tenemos también el amor, Dios que se ama a sí mismo y da origen así a las personas divinas, ¿ya? Luego tenemos la actividad externa de Dios que hace referencia a las criaturas. ¿Esto qué significa? Que todo lo que obre una de las personas divinas con relación a las criaturas, lo obran también las otras dos personas divinas. Entonces, las obras que tenemos hacia afuera, externas de Dios, son la creación, la redención y la santificación. Así podemos decir que por apropiación vamos a otorgarle la creación al Padre para poder identificarlos, y se le otorga la obra de la creación. Pero cuando se le otorga al Padre la obra de la creación, vamos a decir que el Hijo también está en esa obra creadora y el Espíritu Santo también está en esa obra creadora. Son los tres creando, aunque se le apropie solamente al Padre la creación. Luego la redención se la vamos a apropiar al Hijo, ¿ya? Entonces, el Hijo redime, la segunda persona de la Trinidad redime, pero por apropiación, es decir, para poder identificar a cada una de estas personas le apropiamos una obra. Y vamos a decir que el Padre también está en esa obra de la redención y el Espíritu Santo también está en la obra redentora. Así que son los tres redimiendo al ser humano, ¿ya? Y al Espíritu Santo se le otorga o se le apropia la obra de la salvación o la santificación. Y vamos a decir que en esa obra también está el Padre santificando y el Hijo santificando. Entonces, son los tres creando, son los tres salvando, redimiendo, y son los tres santificando. Estas son las obras o la actividad de las divinas personas, hacia adentro en la vida interna de Dios, y la actividad externa hacia afuera. ¿Listo? Entonces, con esto podemos decir que hay una Trinidad inmanente
Es decir, Dios en sí mismo, en su esencia, ¿sí? En su vida y en su comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tenemos una Trinidad económica. Es decir, esa Trinidad inmanente, Dios en sí mismo, en su relación de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiesta en la historia. Dios que se revela en la historia del género humano y se da a conocer, ¿ya? Esta es la Trinidad económica. La Trinidad económica es la Trinidad inmanente y la Trinidad inmanente es la Trinidad económica. Con la única diferencia es que la Trinidad inmanente es Dios en sí mismo, en su esencia, y la Trinidad económica es Dios que se manifiesta en la historia de la salvación, ¿ya? Y se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la cristología y para ello vamos a tomar o a retomar el esquema trinitario que habíamos hecho al principio del video. Chicos, para hablar de cristología se hizo necesario primeramente hablar de la Trinidad para comprender el dogma trinitario y luego comenzar el tratado o el estudio sobre Cristo y así poder comprender las controversias que veremos en la próxima clase, ya que este video se hizo muy largo. Hablar sobre las herejías, ¿listo? Entonces retomemos lo que es el esquema trinitario. Habíamos dicho que hay una naturaleza divina, eso nos lo enseña el dogma sobre la Santísima Trinidad. Hay una naturaleza divina actualizada en tres personas distintas. La primera persona es la persona del Padre, luego tenemos la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, y la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Habíamos dicho que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? El Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Y el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo, ¿ya? Un único Dios verdadero, tres personas distintas. Luego debemos decir, y es importantísimo, que la cristología es el estudio o el tratado sobre Cristo. Y acá es necesario comprender y saber que la segunda persona de la Trinidad entra a la historia, se hace hombre, se encarna, se hace uno como nosotros, y a eso se le conoce como la misión trinitaria o la misio trinitaria, es decir, el envío que hace el Padre de una de las personas de la Trinidad. En este caso es el envío que hace el Padre del Hijo al tiempo y al espacio, a nuestra historia. El Hijo se encarna. Y se hace uno como nosotros, ¿listo? Y entonces vamos a decir que en Cristo, ¿sí?, en la persona de Cristo hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por ende, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Hay dos naturalezas que se unen en una única realidad llamada persona, ¿sí? Y cada naturaleza es principio de actividad, es decir, que la naturaleza humana obra lo propio que de la naturaleza humana. Por ejemplo, sentir miedo, hambre, sed, angustia, eso es propio de la naturaleza humana. Y la naturaleza divina va a obrar lo propio de lo divino, que es básicamente hacer milagros. Entonces, cada una de estas naturalezas que están unidas en la persona de Cristo obran lo propio, cada una realiza lo que le corresponde, ¿ya? Entonces, en Cristo no hay dos personas, ¿ya? Hay una única persona, que es la persona del Hijo, que se apropia de la humanidad de Jesús, y en Jesús no hay alteridad de persona, es decir, no tenemos dos personas en Cristo. En Cristo no tenemos la persona humana y no tenemos la persona divina. Tenemos alteridad de
naturalezas. Es decir, hay dos naturalezas en Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Listo? Si yo les llego a preguntar si en Jesús hay alteridad de personas, si ustedes me responden sí, evidentemente hemos cometido entonces un error, porque en Jesús no hay alteridad de personas, hay alteridad de naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina unidas en la persona de Cristo, ¿listo? Y la persona del Hijo se apropia de la humanidad de Jesús, ¿ya? No hay dos personas, es decir, la única persona que es la persona divina se apropia de la humanidad de Jesús, ¿sí? Y por ende en Cristo está la naturaleza humana y la naturaleza divina, que lo hace ser verdadero hombre y verdadero Dios. Bueno chicos, espero les haya gustado este video. Cualquier duda, cualquier inquietud me pueden contactar. Si no comprendieron el misterio de la Trinidad, bueno, vamos por buen camino porque este misterio nunca se va a comprender, ¿listo? A no ser que cuando lleguemos al cielo se nos revele todo esto. Bueno, próxima clase hablaremos de las herejías cristológicas, ya comprendiendo todo esto. Muchas gracias y espero nos veamos pronto. Chao, chao.